amigos de Plan Informativo. El día de hoy me encuentro platicando con Giselle Mesa. Ella es experta en derechos humanos y pues bienvenida a Plan Informativo nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Giselle, bueno, pues es que hay que hablar de algo muy importante en la actualidad que ya viene pues de bastante tiempo, ya un poquito más de medio año, que es el tema de las vacunas, ¿no? Sobre todo aquí en los potosinos, me refiero también a nivel nacional, pero hablando localmente, hay muchas personas que todavía pues por X o Y que no creen en las vacunas, que simplemente no se quieren vacunar por toda la desinformación que hay todavía de lo que puede provocar el hecho de que te vacunes y todo esto. Y bueno, pues dicen estar en todo su derecho de decidir si quieren aplicarse o no aplicarse la vacuna, como fue el caso de un tenista, Novak, que él decidió no vacunarse. Entonces, ¿qué sucede con las personas que realmente no lo quieren hacer, pero cuando el Estado te está obligando a hacerlo para que pues, puedas realizar otro tipo de actividades como lo es viajar? Bueno, aquí hay una ambigüedad a nivel internacional muy complicada porque mientras Naciones Unidas y la misma OMS dicen que las vacunas no son obligatorias, es decir, que nadie está, o sea, todo el mundo estamos en nuestro derecho de vacunarnos o no vacunarnos, tampoco dicen que esté mal que los estados implementen medidas de ingreso, de egreso de las personas nacionales como extranjeras. Y en ese sentido, bueno, ya lo vemos, por ejemplo, en temas de Corea del Sur, que incluso te piden un código, no puedes ir ni al baño. Okay. O sea, un baño público no puedes ir si no das tu código, tu QR. Y ese QR dice, registra el momento en que tú estuviste en ese lugar, cuál vacuna te colocaron, cuántas dosis, y si alguna vez tuviste COVID. Claro. Tienen controles muy específicos porque en el momento en que detectan a una persona, bueno, pues te llaman a tu móvil y te dicen, bueno, tú estuviste en tal fecha, en tal hora, en tal lugar y por lo tanto tienes que hacer una cuarentena obligada, ¿no? Para reducir el número de contagios. Pero hay estados o hay países donde prácticamente pues no pasa nada. Entonces ya depende de la soberanía de cada país. En cuanto a que las personas tienen derecho a no vacunarse, bueno, pues volvemos a decir, tienen derecho a no hacerlo. Ujú. Pero también la misma Organización Mundial de la Salud ha manifestado que tenemos vacunas 100% seguras. ¿Qué Ujú. pasa? Que en ocasiones la gente es alérgica a algún componente. Cuando no recomiendan vacunarse y que la persona no está obligada a hacerlo. Cuando las personas, por ejemplo, ya ves que cuando te vacunan, siempre te dejan de 20 a 30 minutos. Claro. Hubo gente que recibió la primera dosis y que resultó alérgica a algún componente, porque Ajá. no solamente trae el tema del ARN del virus, sino que también trae proteínas, trae sales. Entonces hay gente que ha resultado alérgica. Hubo personas que tuvieron una inflamación en la telita que cubre el corazón, no se olvida el nombre de la membrana. Hay gente que de plano pues tiene inflamación respiratoria, o sea, ya no pueden respirar, se te inflama. Hay personas que tienen alguna cuestión de depresión que sube o que les baja. Esas personas pues son alérgicas a algún componente de la vacuna, otras que tuvieran algunas reacciones en su sistema nervioso. Esas personas, bueno, pues no pueden y no deben de vacunarse. Claro. Y por lo tanto, bueno, pues lamentablemente pues se restringe la movilidad y para esos casos, ¿no? Habrá otros lugares donde prácticamente con que compruebes que tuviste una dosis será suficiente. Habrá lugares que te piden 14, que mínimo 14 días antes pues tengas una vacuna, ¿no? Como es el caso de Colombia, como es el caso de, por ejemplo, de República Dominicana, que son los países con los que últimamente he tenido cierto contacto y que te piden eso en los requisitos. En fin, Estados Unidos no puedes ingresar si no estás vacunado. Incluso en el mismo control migratorio existe la posibilidad de que tú como extranjero puedas acceder a una de las vacunas. Hasta el momento, bueno, no conozco alguna empresa privada que legalmente las esté colocando, todo está a cargo del Estado. Y bueno, pues ya habrá quien decida o no ponérsela, pero también reconociendo el riesgo que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho al respecto. ¿Esto qué significa? Que hay personas que a lo mejor no se quieren poner la vacuna, ok, pero eso significa que el virus va a seguir mutando. Entonces, si entre más personas tengamos sin ser inmunizadas,
sea porque fueron contagiadas o bien porque la vacuna no fue colocada. Bueno, mientras no existe una inmunización, va a seguir mutando este virus. Ahora, ¿tenemos accesibilidad a las vacunas? Aparentemente sí. Habrá lugares, por ejemplo, que donde no sea tan accesible, generalmente son en las cabeceras municipales. Entonces, las personas que quieren vacunarse ni siquiera a lo mejor tienen conciencia, ¿no? A lo mejor no lo han hecho no por una cuestión de que no quise, sino porque les cuesta muchísimo este trabajo caminar, andar, pasar entre el monte. No es como aquí que tomamos un camión, tomamos un taxi Digamos, y claro, llegamos. tipo de condiciones en los que se encuentran. Claro, y la filota, es que es una Sí, filota claro. de 2 horas, de 3 horas. No, hay gente que tiene que caminar 3 horas, esa es la siguiente fila de otras 3 horas. Entonces, la accesibilidad es lo que están recomendando los países y cierta cuestión de flexibilidad. Pero tampoco han dicho desde Naciones Unidas que los países no estén en su derecho de generar algún tipo de restricción para las personas que no quieran vacunarse. Así es. Bueno, pues sabemos que los países ponen este tipo de restricciones y medidas precisamente para eso, para ir poco a poco poniéndole un stop a esta pandemia, ¿no? Que no se siga propagando pues el virus. Pero aún así existen también las personas que de verdad no creen, ¿no? Que son las llamadas antivacunas, ¿no? Las personas antivacunas que ni esta vacuna ni las otras. Pero bueno, ahorita ya se topaban con la pared de que a lo mejor por no ponerse esta vacuna, igual con la de la influenza, con otro tipo de infecciones de virus, no pasa nada, pero a lo mejor ya con el coronavirus se toparon con la pared de que pues no pueden viajar, no pueden llegar a otro lugar si no tienen la dosis de X o Y vacuna. Al momento en que llegan ellos a otro lugar y les dicen no puedes entrar porque no estás vacunado y ellos, ya sea por alguna alergia, por alguna enfermedad o por lo mismo de que no quieren vacunarse, se vulneran sus derechos de esa forma. Sí se vulnerarían. Yo tendré que tener un certificado médico Ajá, que avale que efectivamente yo no puedo recibir la segunda o la tercera dosis claro. por X o por Y, ¿no? Porque soy alérgica al contenido de la vacuna. Y en ese caso, bueno, pues tampoco puedo restringir mi derecho a la movilidad. Pero también hay otro punto que se contrasta con la salud pública, ¿no? Hasta qué punto, en este caso son cuestiones muy específicas, y es un porcentaje muy pequeño de la población que sí es alérgica a la vacuna y que no tiene por qué ser obligada a ponérsela, ¿no? Y para ellos tendría que existir pues un esquema o un programa específico para poder acreditar que efectivamente no pueden, y no solamente no pueden, sino que no deben de recibir la vacuna. En cuanto a las otras personas, bueno, pues están en su derecho de creer en el pastafarismo si quieren, en lo que decidan, pero también reconocer y tomar una cuestión de conciencia de salud pública. Es un tema a nivel internacional. Yo creo que si quisieran controlarnos a través de las vacunas, nos pondrían cosas en el cereal o en la leche. Hay muchos mecanismos para Probablemente. poderte controlar que no sea la vacuna es muy cara. Entonces, podrían hacerlo de mil u otras formas, ¿no? Los mismos sistemas gubernamentales ya nos están controlando, entonces, no lo sé, a lo mejor genera ahí un poco de conciencia de qué está ocurriendo. Leía también hace poco que también nos estaban inyectando chips y virus alienígenas, etcétera. Está bien que crean eso, es factible, puede ser. Ya no voy a decir que no, pero vamos a confiar en las instituciones, vamos a la credibilidad y vamos a ponernos la vacuna por aquellas personas que no pudieron llegar a ese momento, ¿no? Y que perdieron la vida en el camino. A lo mejor habrá personas que digan, a mí me duele la cabeza, a mí esto, los malestares son complicados, no la pasé bien, me chocaron la reacción. Sí, sí es molesto, Sí, pero oye, tomen en... yo para la Sí, segunda dosis fue la neta de que dije, no quiero, porque me da miedo ponerme mal otra vez como la primera vez, no quiero, pues sí lo hice, pero sí te entra ese miedo, entonces me imagino que sí hay personas realmente que de verdad por este tipo de cosas, de situaciones, no lo hacen. y tomar la conciencia, por ejemplo, habíamos a personas afortunadas que nos pusimos ya la segunda dosis y en mi caso como catedrática, primero nos pusieron la Cancino, Qué vivo. no pasó nada. Me pusieron ahorita la Moderna, nada más sentí que se me caía el brazo, pero nada más, no sentí absolutamente nada. Qué bueno, pero tomar conciencia de que aquellas personas que tuvieron síntomas o reacción a la vacuna,
bueno, pues pudieron haberlo también pasado muy mal dentro de un hospital, ¿no? Y que tus seres queridos, pues seguramente la van a pasar también profundamente mal al verte en esas condiciones y que los medicamentos, pues no son nada baratos, ¿no? Entonces, la vacuna es gratuita. Tomar a lo mejor ese tipo de conciencia de que si podemos acceder adelante, todavía no es debemos acceder. Si vas a salir al extranjero, pues por supuesto que lo tienes que hacer porque de otra manera, bueno, habrá países que tengan sus restricciones Ujú. y habrá otros que te digan el formulario y ya, no pasa nada. Así es. Y bueno, también pasa lo mismo con las personas que todavía no quieren utilizar la pandemia, que la neta no sé de qué forma la han librado, porque me imagino que de verdad no se han enfermado aquellas personas que se rehúsan a seguir utilizando el cubrebocas cuando hay muchísima gente en la calle y todo esto. ¿Qué pasa con esas personas cuando las obligan a utilizar el cubrebocas al entrar a un establecimiento? Bueno, acá ya son recomendaciones también de la misma Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana para el caso de América Latina y el Caribe, también que es un derivado de la OMS, que tú puedes hacer un cubrebocas de tela, entonces siempre y cuando sea tricapa. En ese sentido, bueno, pues es complicado a veces entender que no pocas personas pueden hacer el estornudo de etiqueta, toser también con etiqueta, que le llaman que es con el antebrazo, no tocarnos la cara, el gel antibacterial, el alcohol. Hay varios mecanismos. ¿Qué pasa con las personas? También tienen derecho a no traer cubrebocas. La Claro. cuestión es que también tenemos derecho, como nosotras y nosotros, de tener acceso a un bien superior que es la salud, y la salud es pública, la salud es un derecho humano, entonces nada nos va a pasar si nos ponemos nuestro cubrebocas tricapa o de tela. O a lo mejor habrá personal de la salud que necesite usar el KN95 u otro que también es de uso médico o cuestiones de uso quirúrgico. Ese tipo de cubrebocas dejárselo al personal de salud. Nosotros con que nos pongamos el cubrebocas de tela, el cubrebocas, el tricapa, es suficiente. Podemos hacerlo bastante bien, tener la sana distancia, dejarnos, si vamos a estornudar, si vamos a toser, hacerlo con las medidas que deben de ser para evitar, no solamente está perdón, el COVID-19, hay otros bichos, hay Claro. otros virus. Este, entonces, tomar la consideración de hacia los otros, hacia las otras personas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me gustaría que tuvieran o que vivieran mis familiares? ¿Cómo me gustaría vivir yo? Siempre pensamos en lo que yo quiero, pero no en lo que también los demás necesitamos, ¿no? Entonces, para evitar la propagación y que pronto podamos preocuparnos de otras cosas, sería muy prudente que también usaran el cubrebocas. Así es que, ¿qué haría Derechos Humanos cuando llegue una persona, no sé si haya llegado ya el caso, que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero utilizar el cubrebocas y X establecimiento me impidió la entrada y yo tengo derecho y bla, 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 igual con las vacunas, de que me obligan a que me la ponga, yo no quiero y que entren en este tipo de controversia. ¿Qué hace Derechos Humanos con eso? En este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos únicamente actuaría respecto a las dependencias estatales. No tiene todavía función o jurisdicción sobre particulares. Okay. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, tendría que ser alguna persona que se quejara, no sé, de algún centro comercial. El centro comercial va a decir, nosotros tenemos el derecho de admisión. Puede ir a otro centro comercial, a otro lugar donde sí le permitan. A lo mejor en la tiendita de esquina sí te permiten, no lo sabemos. No he tenido conocimiento sobre alguna persona que haya iniciado alguna queja sobre derechos. Seguramente la respuesta sería que es un bien colectivo y que está por encima la salud pública que una salud, que las cuestiones individuales. O sea, entonces que ni lo hagan porque la verdad es que no va a llegar más lejos el asunto, ¿no? Te van a decir que, bueno, pues lo siento porque esto es algo colectivo, es una salud pública y es lo que nos importa más, que todos estemos bien y pues ya básicamente que se quede con el berrinche la persona, ¿no? Podrían hacerlo y sería muy interesante ver la respuesta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y la verdad es que mejor recomendar a toda la población potosina que siga utilizando el cubrebocas, que se vacunen para, pues no para uno, para el beneficio propio, ¿no? Principalmente para que si tú no quieres, lo hagas para que todos los que estén a tu alrededor estén bien, ¿no? O sea, ya si no crees en la vacuna, hazlo aunque no creas para que toda la población esté bien y se acabe más pronto esto, ¿no? Así es.
Y bueno, no es una cuestión tampoco de creencias, ¿no? Sino de ciencia, está perfectamente documentado, solamente que tuvieras antecedentes sobre el contenido de la vacuna. Ya tenemos página oficial en México a nivel internacional, cuál es el contenido, las proteínas que tiene los componentes de cada vacuna. Puedes cuestionar a tu médico, un profesional de la salud, a que nos diga la vecina, ¿verdad? Es que a mi hijo le dio un ataque después de que se vacunó. No, mejor vamos con el médico, con la doctora y que nos diga, a ver, ¿sabes qué? De acuerdo a tus condiciones, tales personas, por ejemplo, personas que tienen a lo mejor un cáncer de X punto, no se podrán vacunar, pero personas que tengan cáncer de pulmón es muy recomendable vacunarse, dependiendo también de la etapa. Solamente un profesional de la salud puede decir si sí o si no. La vecina, la amiga, la comadre, el programa de moda no son especialistas. Nosotros damos una opinión desde una perspectiva de derechos humanos, de qué está prohibido, qué no está prohibido, a qué se tiene derecho, a qué no se tiene derecho. En este caso, bueno, pues podrá una persona tener derecho a no vacunarse, pero lo mejor es que lo haga siempre y cuando no tenga una contradicción médica bien sustentada. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gisela. La verdad es que esperemos que ya todos los potosinos atiendan las indicaciones pertinentes como debe de ser, que porten los cubrebocas, las mismas indicaciones que ya se han dado a más de un año. Y bueno, ahorita el tema de las vacunas también, esperemos que ya toda la población vaya por las demás dosis que les falten. Entonces, y ya que poco a poco entre todos, porque esto va a terminar cuando todos seamos un poco más conscientes, ¿no? Y acatemos bien las medidas que nos dan pues la Secretaría de Salud para terminar con la pandemia. Así es, y totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, que recuerden que ahorita Derechos Humanos pues no les va a sanar el berrinchito de que no se quieren poner la vacuna, entonces más vale que lo hagan de buena manera, ¿no? Como le decimos a los niños a veces que lo hagan por la mala y vean ahí el show que se avientan en las tiendas por no querer entrar con el cubrebocas y este tipo de cosas. No, no es que se estén vulnerando sus derechos, o sea, simplemente es por un bien común, como lo dijo ya Giselle. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias y linda tarde. Y ahora me gustaría cambiar un poquito de tema, José Luis, porque también, aparte de este tema, tenemos el tema de las vacunas. La vacunación ahorita está a la orden del día en México, sobre todo que tenemos una cuarta ola encima de nosotros y que pues las cosas cada día pues están poniendo un poquito más complicadas para el país. Entonces quiero que pues platicar contigo acerca, ahora sí, el tema legal en la situación de qué pasa de alguna manera con las personas que deciden no vacunarse o que deciden pues no entrar en este tema. ¿Hay alguna acción legal contra estas personas? Fíjate que no existe y no es una omisión legislativa propiamente del Estado mexicano, es una situación que se está dando a nivel mundial, es decir, muchos países están en esta discusión de si obligamos y cómo obligar en un momento dado a las personas a vacunarse y las consecuencias de esta obligación. En el caso mexicano, por evidentes situaciones, vamos a decir, a ver, hablamos de un sistema jurídico basado en libertades, es decir, si es un sistema jurídico muy cuidadoso en esa parte de la libertad de la persona. Y además hemos ido avanzando, sobre todo a partir de la reforma de derechos humanos de 2011, en cuanto a la protección del derecho de la persona. Eso nos ha llevado sin duda a implementar derechos mucho más complejos, que incluso en nuestro país vamos relativamente en poco tiempo explorando. Y uno de ellos tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el libre desarrollo de la personalidad. Y esto justamente es, digamos, respetar la autonomía del individuo, tanto por sus creencias, por sus decisiones, etcétera. Entonces, cuando hablamos del tema de vacunación, lo que sucede es que tenemos dos derechos que están chocando. Es decir, por un lado, mi creencia de si quiero vacunarme o no quiero vacunarme, mi determinación de hacerlo, por incluso puede haber gente que hasta por una cuestión religiosa no lo quiera hacer. Claro, sí. Puede ser simplemente, insisto, un tema de yo no creo en el virus y yo no tengo por qué vacunarme. Y entonces, digamos, la protección que el Estado tiene que dar a esa libertad del individuo, pero por otro lado también choca el tema de salud pública. Es decir, ¿qué riesgo generas para el Estado y para la sociedad el hecho de que una persona no esté vacunada? Entonces, de entrada, insisto, no hay un ordenamiento legal que permita al Estado obligarte. Sin duda, creo que si nos vamos, digamos, a un análisis constitucional mucho más amplio, podríamos encontrar algunos espacios en el que pudiera darse la orden por parte del Consejo de Salubridad para que todos se vacunaran.
No lo veo, honestamente, decir, en el aspecto jurídico, creo que es muy complicado porque eso nos llevaría a los tribunales. Y entonces en los tribunales tendríamos que estar dirimiendo qué derecho pesa más, el derecho del individuo o el derecho, digamos, al bien público que es la salud. Okay. Bajo este esquema, entonces yo creo que no habrá más que, en todo caso, respetar el derecho individual de la persona de vacunarse o no vacunarse. Okay. José Luis, por ejemplo, en algún contexto laboral en el que, bueno, yo tengo a mi grupo de compañeros, trabajamos muy bien, pero mis compañeros no se quieren vacunar, pues no son usuarios de cubrebocas, no se cuidan. ¿Hay alguna manera en el que yo pueda, pues digamos, demandar o hacer alguna acción legal contra esta persona? Que volvemos, vamos a regresar al punto de que va a ser un choque ahí, pues también con los derechos de la otra persona. Fíjate que, bueno, en el caso específicamente del contagio, es decir, pensemos una persona que está contagiada y aún sabe que está contagiada y decide ir a la oficina y genera por ahí un conflicto. Sí hay ciertas cuestiones legales que permitirían incluso la denuncia por la imprudencia de la persona, es decir, en el caso pues, específico del contagio. En cuanto a la vacunación, no. Lo que se ha comentado en algunas ocasiones es, bueno, que en los centros de trabajo, en lo individual, digamos, podrían generar los reglamentos internos para restringir el acceso a las personas no vacunadas. Pero, nuevamente, tenemos un choque de derechos. Es decir, cuando tú generes un ordenamiento interno de este tipo, hay que ser muy cuidadoso porque fácilmente se puede caer en una cuestión de discriminación. Es decir, yo ya te empiezo a discriminar por el hecho de no estar vacunado. Y entonces aquí volvemos al mismo escenario, donde tenemos que sopesar dónde, digamos, está la colectividad o los miembros del área de trabajo que están evidentemente en posible riesgo y el individuo que está con su decisión de no vacunarse. Entonces, esto nos lleva incluso, por ejemplo, vámonos a un caso muy concreto, turismo, ¿no? Es decir, en materia turística, la propia ley establece que los hoteles tengan sus reglamentos. Claro. En sus reglamentos podrían ellos establecer, no puede entrar un huésped que no tenga el esquema de vacunación o incluso hasta la prueba, ¿no? Es decir, te puedo exigir hasta la prueba, pero no, nuevamente entramos a este choque. Es decir, ¿hasta qué punto podríamos considerar que estás discriminando a la persona por el simple hecho de no haberse vacunado o por una decisión que tomó desde su individualidad basado en su libre derecho al desarrollo de la personalidad? Claro, en sus creencias, en sus religiones, porque también es lo que platicabas, es una cosa que sí está como muy complicada, que chocan entre ellos y que definitivamente da para mucho más y sobre todo creo que es un tema que no se va a acabar ahorita, es un tema que nos va a costar todavía un rato seguir discutiendo y ver pues en qué termina toda esta situación. Sí, sin duda. Y yo creo que vamos a ver a lo largo de estos, yo a lo mejor diría meses, el cómo vaya evolucionando el tema de la vacunación, incluso el cómo va la reincorporación laboral en muchos espacios, el cómo vamos viendo las resoluciones de los jueces, que eso va a ser lo más interesante. Es decir, la interpretación que el juez va a hacer sobre qué derecho va a pesar más. Incluso por la afectación que me puedas dar, es decir, que yo vaya a un centro de trabajo en el que soy un grupo de riesgo y resulta que no están pidiendo la vacunación y hay personas que pueden potencializar el riesgo para mi persona. Entonces yo creo que podríamos estar viendo incluso ese tipo de controversias legales y que veamos jueces federales el cómo empiezan a resolver y que nos empiecen a dar luz para, sobre todo, insisto, para entender cuál va a ser, si bien es tu libertad como individuo el decidir no vacunarte o vacunarte, también puede generar un espectro de afectación hacia una colectividad o incluso a mi propio derecho a la salud. Claro, totalmente, José Luis. Pues la verdad es que te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy, por platicarnos de estos dos temas que sin duda alguna todavía va a tener un tiempo dando de qué hablar. Y pues te agradecemos muchísimo por este tiempo, José Luis. No, al contrario, que te agradezco como siempre la invitación. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, yo no me voy sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, suscriban a nuestro canal de YouTube y también busquen nuestra edición impresa. Nos vemos en la próxima.